Hola, ¿cómo están? Más de 115 palestinos han muerto por hambruna, de ellos 80 son niños. Israel impide que reciban alimentos e incluso ha matado a quienes tratan de conseguir algo de alimento. Más de 1.000 han sido masacrados en estos puntos de distribución administrados por Israel y Estados Unidos. Y los periodistas de Gaza también están padeciendo de una hambruna aguda. Hoy en El Mapa abordaremos este tema. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este panorama que es complejo para el enclave costero. Periodistas en Gaza podrían morir de hambre. Vamos a identificar a Gaza de color amarillo, el enclave costero, donde además, desde que se ha intensificado el genocidio, los periodistas palestinos han sido también un blanco de ataques, convirtiéndose en víctimas directas de la violencia mientras intentan documentar la realidad en medio del caos. Según diversas fuentes, más de 200 trabajadores de la prensa han sido asesinados. Además, los que sobreviven enfrentan condiciones extremas, escasez de agua, no tienen acceso a medicamentos ni alimentos. Es una realidad cotidiana. Muchos de ellos viven en ruinas en medio de lo que quedó de sus hogares por los bombardeos. Han tratado también de conseguir algo de alimento y sus familias de varios de ellos han sido asesinados, una manera del sionismo de acallarlos. Siguen luchando, sin embargo, por cumplir su labor de informar. Según los últimos testimonios, como la del periodista en terreno, Udegasi, colaborador además de nuestra multiplataforma Telesur, quien ha venido denunciando que están muriendo de hambre. Un hambre que duele, dice en un mensaje, que quema y que está consumiendo lentamente su cuerpo. Está agotada, sus piernas están cansadas. Udegasi afirmaba que está viviendo los días más duros del genocidio. La gente alrededor se está muriendo de hambre. Niños, madres, ancianos, otros periodistas han tenido que vender material periodístico y equipos para poder comprar algo de comida en el mercado negro. Denuncian también los periodistas la agresión que viven y la prohibición para ejercer su profesión. En otro relato, por ejemplo, el de este periodista, Yosef Hasuna, de una agencia internacional, afirmaba que casi 2 años que emprende Tel Aviv con mayor fuerza este genocidio ha perdido más de 40 kilos. Afirma que antes pesaba 110, hoy entre 65 y 70. Precisa que su principal dificultad es conseguir suficiente comida para él, pero también para su familia. Vamos a sumar más datos. En un bombardeo del ejército de Israel contra un apartamento en la norteña ciudad de Gaza, se ha asesinado a esta periodista, Wala Al-Jabari, que estaba embarazada, y también a 8 miembros de su familia, incluidos 4 niños. Un último informe del Sindicato de Periodistas Palestinos ha documentado un incremento en las violaciones y crímenes de guerra contra la libertad de prensa. Durante la mitad de este 2025, 41 familiares de periodistas han sido masacrados, 32 viviendas de comunicadores fueron destruidas y al menos 66 periodistas también resultaron heridos, en su mayoría por disparos o esquirlas. Hay que señalar también que más de 59.000 personas han sido masacradas. Más de 30.000 de ellos siguen siendo niños en medio de una destrucción masiva de la infraestructura y el colapso sanitario. ¿Qué está sucediendo en Gaza? ¿Qué forma parte de esta estrategia? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Nos acompaña para este primer escenario desde España Carlos Martínez. Carlos, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Hola, el placer es mío. Carlos, la causa palestina ha sido una de las causas justas que siempre ha visibilizado nuestra multiplataforma Telesur en estos 20 años. Y justamente la hambruna es una de las estrategias que implementa el sionismo. ¿Por qué lo hace si está bombardeando Gaza? ¿Por qué decide bloquear los corredores humanitarios donde no solamente ingresa alimentos, sino también insumos médicos? Decide disparar en la humanidad de estos ciudadanos, en su mayoría civiles, más de 1.000 según fuentes de Naciones Unidas. ¿Por qué opera de esta manera? ¿Qué hay que entender? Bueno, lo que está haciendo el régimen sionista de Israel es un genocidio de libro. Si leemos los tratados internacionales sobre prevención de genocidio, vemos que
toda y cada una de las conductas que se prevén castigar como genocidio la está cometiendo este régimen teocrático. No solo ya los bombardeos directos, las matanzas, los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, etcétera, sino lo que están haciendo es intentar expulsar al pueblo palestino de su tierra, expulsarla por las buenas o por las malas. Y aquellos palestinos resistentes en Gaza, en Cisjordania, que se niegan a abandonar por la fuerza sus tierras, pues los condenan al hambre o a ser asesinados vilmente por una bomba. No hay ninguna conducta del régimen israelí que justifique estas actitudes. En las leyes de la guerra, que hasta las leyes de la guerra, todo esto está absolutamente prohibido: atacar a población civil, confinar a población civil, privarla de alimento. Y si además repasamos la historia, vemos, por ejemplo, la rebelión que ocurrió judía en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. He estado leyendo esta mañana aquellos acontecimientos históricos y puedo decir que la situación de Gaza es incluso peor que la del gueto de Varsovia, y sin exagerar en un ápice. Se están comportando como los peores nazis, ¿no?, con los judíos. En este caso son no judíos, sino sionistas que quieren colonos, son sionistas colonos que están expulsando a los palestinos de su tierra, ya sea el asesinato, mientras la inanición o la expulsión física de los mismos mediante la destrucción de sus casas, sus tierras, sus propiedades, le privan de agua, arrancan sus árboles. Bueno, todo el catálogo de un perfecto genocida lo está cometiendo el gobierno israelí. Y en medio de todo esto, los intereses geopolíticos que allí se barajan, Carlos. Un reciente informe, lo habíamos visto, de la propia relatora especial para territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunciaba justamente esta práctica, no solamente del bloquear el ingreso de alimentos, sino de la presencia de estas transnacionales que están lucrando con la muerte de cientos de civiles palestinos, en su mayoría mujeres y niños. ¿Qué hay detrás de toda esta estrategia sionista? Tú hablas del desplazamiento, ellos hablan de crear una ciudad humanitaria. ¿Cómo se puede hablar de humanidad en medio de tanta muerte? No están creando una ciudad humanitaria, están creando un gueto cada vez más pequeño. Si la franja de Gaza ya no era lo suficiente pequeña, cada vez más pequeño, en condiciones infrahumanas, para obligarlos a salir de su tierra. Pero todo esto que está cometiendo el régimen sionista no sería posible si no fuera por el apoyo de Estados Unidos y todos los países de la OTAN, lo que viene a llamarse el occidente colectivo. No solo no sancionan, no hay ningún tipo de sanción al régimen de Israel, sino que le permiten participar en competiciones deportivas europeas cuando no es Europa, y cuando por muchísimo menos han expulsado a Rusia. Sigue siendo el régimen sionista un socio preferente de la Unión Europea, y todos los países que forman parte de la OTAN le están comprando y vendiendo armas y dándole apoyo también militar directo, como fue en el caso de la guerra contra Hezbollah o la guerra contra Irán o contra Yemen. O sea, esto es consentido por el Occidente, aquel Occidente que se vanagloria de llevar la democracia a todas las partes, los derechos humanos, la libertad, etcétera, etcétera. Eso que justificaron, o más justificaron, los bombardeos de Yugoslavia, Libia, Irak y tantos países, los golpes de estados en Latinoamérica, lo hacían decían por la democracia y por la libertad. Pues bien, estos mismos países están apoyando a un gobierno que está cometiendo el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. Solo podríamos decir que eran genocidios similares la de los Khmeres rojos y en Camboya, y la de los comunistas en Indonesia. Pero quizá este genocidio es más brutal porque se ejerce de una manera muy indiscriminada contra mujeres, niños, ancianos, contra toda la población, y además no es acabar contra un grupo político, sino es acabar enteramente con la población nativa de Palestina. Y justamente esa es la narrativa que trata de utilizar, hacer creer que esto tiene un fin político y hasta religioso, lo que trata de utilizar también el sionismo a través de sus medios hegemónicos. De esto y más vamos a profundizar después de la pausa. Agradecer como siempre al análisis que nos ha brindado justamente Carlos Martínez hoy en el mapa de Telesur, y lo hacemos revisando nuestra escala.
Nuestra multiplataforma informativa Telesur está cumpliendo 20 años amplificando las voces de los pueblos del mundo, de los movimientos sociales y luchadores anticolonialistas. 20 años siendo la voz de los que resisten, y por ello les vamos a mostrar, les compartimos este videoclip de un trabajo periodístico de estos 20 años donde Telesur le ha puesto siempre el ojo a la región de Oriente Medio, una región que sigue siendo asediada por el sionismo, por el imperialismo y por el capitalismo. Ya volvemos. A más de 1000 palestinos. Nos encontramos en el complejo residencial Bab al-Sisiya, la residencia oficial del líder libio Muammar al-Gaddafi. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un collage de distintos medios de comunicación hegemónicos en el mundo al servicio de Israel, que han invisibilizado la causa como la de Palestina o tergiversado inclusive para instaurar una narrativa contraria al punto de responsabilizar a los mismos palestinos y al eje de resistencia Hamás de ser los responsables del genocidio, de la hambruna y justamente de esta ocupación territorial, bajo justamente la estrategia de llevar adelante estados salafistas. ¿Para qué? Para desmembrar a los estados árabes y musulmanes. ¿Qué representa este escenario? Lo analizamos con nuestro invitado. Desde Chile nos acompaña Nicolás Jadua, experto también en temas de Oriente Medio. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, Nicolás. Bienvenido. No, gracias. El placer es mío, Paola. Un agrado estar en un medio de información como Telesur. Gracias, Nicolás. La verdad, hablemos de la verdad. La invisibilización que han tenido estos medios hegemónicos a lo que sucede en Palestina. Un genocidio que además no se ha detenido. La hambruna catastrófica que sufren cientos de palestinos, a quienes inclusive se les dispara en la humanidad por tratar de conseguir algo de alimento para ellos y sus familias. En medio de todo ese horror, porque no se puede describir de otra manera. ¿Cómo entender que la verdad sea la principal víctima de estos hechos? Así es, Paola. Mira, todos estos medios occidentales de desinformación, porque no informan, desinforman, se encuentran en realidad en una situación bastante desastrosa, puesto que hoy en día el medio más creíble, el medio más veraz, el medio que mejor informa, el medio que es nuestra fuente de información diaria, se ha convertido en Telesur. Telesur para nosotros es el único medio creíble en este momento en Occidente. Frente a tanta mentira, tanta desinformación, tanta tergiversación, tanta mentira, tanta fake news, como le llaman hoy en día, nos encontramos, afortunadamente para los pueblos del mundo, para los pueblos del sur, nos encontramos con una agencia informativa como es Telesur. Así que en ese sentido, a mí y a mucha gente debemos agradecer la existencia de Telesur, afortunadamente para nuestros pueblos. Nicolás, queremos agradecerte por esa reflexión y tus palabras. En medio de esto, los palestinos y sobre todo los periodistas de Palestina se han convertido en otro blanco directo del sionismo. La hambruna también los afecta. Tratan de impedir que su trabajo salga a la luz, que la verdad sea contada de lo que padecen los palestinos dentro del enclave costero y también de Cisjordania ocupada, cuando el sionismo inclusive ya arremete vía terrestre para arrasar con todo lo que encuentra allí. Estamos hablando de iglesias, templos, mezquitas, escuelas, viviendas, es decir, todo a su paso. Así es, Paola. Este es un genocidio peor
peor, 1000 veces peor que el que hicieron los nazis. Porque fíjate que los nazis, a diferencia de los sionistas, los nazis respetaban las iglesias, respetaban los sacerdotes, respetaban los templos religiosos. No asesinaban civiles deliberadamente como lo hace el sionismo. Entonces, el sionismo actual es inmensamente peor a todo lo que hemos visto a través de la historia de la humanidad. Desgraciadamente, para la humanidad, el sionismo es una ideología que no solo aprendió mucho el nazismo, sino que además lo perfeccionó y ha sabido dominar exactamente como ellos quieren a todo Occidente. Dominan, Paola, el complejo militar industrial de Francia, Reino Unido y Estados Unidos y de Alemania. Dominan el complejo del capital financiero de toda Europa y de Estados Unidos. Dominan casi el 90% de los bancos centrales del mundo. Dominan todo el sistema bancario internacional y comercial internacional y tienen 52.000 transnacionales de diferentes estilos. Vale decir que el verdadero poder del imperialismo en el mundo hoy en día es el sionismo. Ese sionismo brutal que asesina con una impunidad salvaje, sintiéndose protegido por todos los gobiernos inmorales, indecentes, indignos, asesinos, cómplices de asesinato, como son el gobierno del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Canadá, de Noruega, y para qué decir del peor de todos los criminales como es Estados Unidos. Estamos asistiendo a una masacre por hambre de niños, mujeres, ancianos, que son los más débiles, los primeros que mueren. ¿Cómo es posible considerar actos de defensa de guerra el asesinato de niños, el bombardear hospitales, el bombardear iglesias, matar a la gente cuando está en los centros de distribución de alimentos desesperado por encontrar algo para alimentar a su familia? Los matan. O sea, estamos hablando de lo más perverso que ha creado la mente humana, el sionismo, la ideología más perversa que ha creado un ser humano. Desgraciadamente, además, dominan a Occidente. Y eso demuestra, Paola, que cuando el imperio y el sionismo quieren apoderarse de algo, no tienen ningún freno y ninguna potencia del mundo va a abrir la boca para frenar esto, porque son súbditos y están de rodillas ante el capital financiero del sionismo que controla, como digo, todo Occidente, exceptuando, por dar un ejemplo, el heroico, el noble y el digno pueblo de Venezuela y su gobierno, que si no fuera por la sabiduría de los gobernantes venezolanos, por la disposición del pueblo de Venezuela, por las milicias y por la inteligencia que han tenido para prepararse, hace mucho rato que lo que vemos en Gaza lo habríamos visto en Venezuela. Sin ninguna duda, esta gente siente un desprecio gigantesco por los que no son, como ellos se consideran, supremacistas blancos. Donald Trump. Sí. Y eso, Nicola, nos ayuda también a entender el siguiente escenario, que creo que es una de las claves más importantes de este tema que hoy lleva el mapa. Te quiero compartir a ti y a nuestros televidentes nuestra leyenda. Y es que justamente Caracas, la capital venezolana, es sede de un encuentro de 2 días donde se ha reflexionado, se ha debatido el pensamiento de Bolívar. Sí, un legado que se mantiene más vivo que nunca, que defiende las injusticias, esas violaciones sistemáticas como las que se cometen hoy contra el pueblo palestino. En medio de este encuentro que reúne a más de 80 expertos internacionales, defensores de derechos humanos, movimientos sociales e intelectuales, el canciller de Venezuela, Iván Gil, sentenciaba esto: el imperio quiere aplastar a una población entera como Palestina, que se niega a morir y que no va a desaparecer. Y en la humanidad de quienes, en esa inhumanidad de quienes hoy ven
al inmigrante como un enemigo y nosotros hemos sufrido con las sanciones y la estigmatización de nuestros migrantes que fueron llevados a un campo de concentración y tortura en El Salvador y fueron traídos sanos y salvos gracias al presidente Nicolás Maduro, decía durante su alocución también el máximo representante de la diplomacia venezolana. Nicola, ante mecanismos multilaterales, ante eventos internacionales, la causa palestina siempre está presente. Con ello te quiero preguntar, mientras el sionismo siga existiendo, ¿podremos hablar de paz en Palestina, en la región de Oriente Medio y en el mundo? No, efectivamente tú lo has descrito muy bien. Mientras el sionismo exista como ideología perversa, va a haber guerra en muchas partes del mundo. Porque, ojo, si el sionismo no solo es enemigo del pueblo palestino, es enemigo del pueblo cubano, es enemigo del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense, del pueblo de Bolivia, de todos los pueblos que osan pararse con dignidad y no querer ser esclavos serviles a una ideología perversa y entregar su riqueza a un imperialismo depredador como aves de rapiña que buscan cualquier cosa para apoderarse de ella de la forma más miserable. Pero fíjate, Paola, y hay que decirlo, que en la misma medida que hubo este encuentro en Colombia y han habido otros encuentros más, el más importante a mi parecer fue el encuentro del mes pasado que se hizo en Suiza entre una enorme cantidad de organizaciones y personalidades judías antisionistas, donde se plantean la guerra frontal en contra del sionismo, porque ellos dicen claramente, el sionismo no nos representa, es una aberración, el sionismo destruye la religión judía y es un instrumento del imperialismo. Por lo tanto, esta enorme cantidad de judíos que están aglutinados en Nature y Carta, en los Refusnik, en los judíos antisionistas de Liján, bueno, una enorme cantidad de grupos que se oponen al sionismo y que los sionistas los acusan de judíos que se odian a sí mismos. O sea, es una cantidad de aberraciones que afortunadamente, eso sí, como digo, hay una alianza que se está generando muy interesante entre los pueblos libres del mundo, los judíos antisionistas y el pueblo palestino. Afortunadamente para la humanidad, esto va a traer muchas consecuencias a este estado criminal infanticida que insulta la inteligencia de la especie humana, Paola. Como siempre, Nicola Hadwa, agradecer por tu tiempo, por habernos acompañado como siempre con tus análisis y por estar siempre presente en esta multiplataforma Telesur. Hoy 20 años de su trayectoria de elevar y escuchar las voces de los pueblos del mundo. Y la causa palestina es una de ellas. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. Hambruna, un arma contra el periodismo en Palestina. 1. Hambruna. Esta es una estrategia que implementa Israel para completar el exterminio étnico que emprende contra la población palestina, cometiendo violaciones sistemáticas para sustentar la expansión del sionismo en la región de Oriente Medio. Un plan que además trata de tener no solamente el control de territorio, sino también de sus recursos estratégicos. 2. Humanidad. Ese es el llamado constante que se hace en distintos encuentros internacionales y multilaterales. Detener la masacre que emprende Tel Aviv en Gaza, en Cisjordania ocupada. El derecho a esa autodeterminación de los pueblos hace replantear la necesidad de reformular el sistema de Naciones Unidas y aquellos mecanismos para sancionar estas violaciones que buscan Netanyahu enterrar al derecho inclusive internacional y pasar sobre él. 3. Telesur. La multiplataforma Telesur ha destacado nuestros invitados, ha permitido en estos 20 años romper el cerco mediático que ha trazado el sionismo, el imperialismo y el capitalismo, revelando y mostrando al mundo aquellas atrocidades y violaciones que se cometen para defender los intereses geopolíticos de esas potencias. Telesur no ha dejado ni dejará de ser la voz de los pueblos del mundo y la causa palestina es una de ellas. Soy Paola Pérez. Nos reencontramos en una próxima edición del Mapa. Son 20 años de Telesur. Gracias por su sintonía.